Sea usted bienvenida, bienvenido a Yo Audiencia Mexiquense. La conferencia mañanera del presidente López Obrador ha generado, por supuesto, una polémica, pero es indudable que hay una repercusión importante en las audiencias. ¿Cuál es justamente esta importancia? Y ahora, ¿qué va a pasar con este ejercicio de comunicación en la próxima administración de la doctora Claudia Sheinbaum? Sobre este tema será Yo Audiencia Mexiquense con dos especialistas en la materia, el doctor Lenin Martel y el maestro Felipe López Veneroni. A continuación, le presentamos una cápsula introductoria para ir calentando, como se dice por ahí, motores. Desde diciembre de 2018, las conferencias de prensa matutinas, mejor conocidas como las mañaneras, se han convertido en la herramienta principal de comunicación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Con un estilo directo y sin filtros, el mandatario establece la agenda mediática y se comunica con la población a través de múltiples plataformas, incluyendo medios públicos y redes sociales. ¿Deberían los medios públicos continuar transmitiendo estas conferencias? El 1 de diciembre de 2023, estas conferencias cumplieron 5 años de transmisión diaria, un hito en la comunicación política de nuestro país. Cada mañana, millones de personas sintonizan para escuchar directamente al presidente. Sin embargo, estas conferencias no han estado exentas de controversia. Hace algunas semanas, un proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, impulsado por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, buscó confirmar que el presidente incurrió en violaciones electorales durante 36 de sus conferencias, porque supuestamente favoreció indebidamente a su partido, Morena, y a su candidata presidencial. El impacto de las mañaneras es innegable. De acuerdo con un recuento realizado por el diario El Economista, la conferencia del 10 de enero de 2019, en la que López Obrador presentó su plan contra el robo de gasolina, fue la más vista en Internet, con más de 744,000 reproducciones. No fue un caso aislado. Las siguientes conferencias más populares también giraron en torno a temas de seguridad y combate a la corrupción, que han atraído a audiencias masivas. Si sumamos estos números a las audiencias que se alcanzan en radio y televisión abiertas, se demuestra el poder de este formato y su impacto en la opinión pública. Con la llegada de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se ha confirmado que las conferencias matutinas continuarán. La pregunta es si los medios públicos deben seguir dándoles cobertura. ¿Son un servicio informativo necesario o un riesgo para la imparcialidad? ¿Se vulneran o se garantizan los derechos de las audiencias a la información y la pluralidad? En Yo, Audiencia Mexiquense, responderemos estas preguntas con la opinión de audiencias mexiquenses y de nuestros reconocidos invitados. Ahí están los elementos del debate sobre la mañanera y de la relevancia para que los medios públicos la transmitan. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan el doctor Lenin Martel. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México y un muy querido amigo. Y también nos acompaña otro querido amigo, que es el maestro Felipe López Veneroni. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, maestro, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Yo Audiencia Mexiquense. Un gusto estar aquí. Maestro López Veneroni, antes de debatir sobre este tema de la pertinencia o no de transmitir la mañanera en los medios públicos, que es todo un tema, ¿en qué radica la importancia de la conferencia mañanera del presidente López Obrador desde el punto de vista comunicacional político? Mira, yo lo veo en dos planos. Uno es uno de carácter pragmático y otro de carácter simbólico. En el pragmático lo que entiendo es esto: el presidente está participando en la construcción de la agenda pública. No está dejando que los medios impongan su agenda, pero él tampoco está necesariamente imponiendo una, sino se genera esta posibilidad de intercambiar y se establecen los temas de interés mutuo para ambos.
Pero en el plano simbólico, que me parece muy importante también, es que más allá de la prensa, a través de la prensa, está hablando con ese sector de la población, ese 70% de la población que durante más de 30 años quedó relegado como un sujeto de apelación política. Es decir, quedó relegado como una estadística, para eso está Solidaridad, para eso está Bienestar, para no sé qué, y no se le daba ni voz ni rostro como un actor político real. La Mañanera recupera a este sector de la población y se convierte en interlocutor político en un contexto en el que le da un sentido muy distinto a la acción comunicativa. Doctor Lenin Martel, aquí recibimos algunas quejas en Yo Audiencia Mexiquense y también a través del correo electrónico de que decían de que la mañanera ya la veían también en otros espacios y que eso qué beneficio le traía a las audiencias. ¿Qué beneficio le trae a las audiencias? Muchos. Por primera vez sabemos lo que hace un presidente. Y yo creo que entre más personas y grupos sociales sepan qué es lo que hace un presidente, cómo se gobierna, creo que es algo muy importante. Cada canal tiene sus propias audiencias. Cada audiencia o grupo de audiencia se comporta de distinta manera, tiene sus preferencias. Entonces, un sentido de los medios, una función, es la universalidad. Entre más llegue un mensaje, y no es cualquier mensaje, es el mensaje del Estado, materializado en la mañanera. Entonces, creo que es algo muy importante que se tiene que programar en radios, en televisión, en distintas plataformas. Justo eso, maestro López Veneroni. ¿Los medios públicos deberían transmitir la mañanera? ¿Por qué? Considerando de que algunos analistas han dicho es que es un instrumento de propaganda. A ver, es muy importante esto que dices, porque si fuera esto cierto, entonces un presidente jamás podría rendir un informe. Y de alguna manera la mañanera, más que actuar como propaganda, es un informe y es un espacio abierto a la crítica y al cuestionamiento, cosa que la propaganda, por su propia definición, no permite. Creo que sí es muy importante lo que dice Lenin. Es muy importante que en el espacio público se fomente el debate de todas las posiciones políticas, sin olvidar que el Poder Ejecutivo no es meramente un aparato técnico, una paratácnica ahí que simplemente ejecuta cosas, sino es un actor político participante en este concierto de la democracia. Ahora, sí es ideal que el medio en cuestión, medio público, también tenga otros discursos. Pero entonces me parece que no sobra, no es necesariamente un instrumento de propaganda, porque, repito, muchas veces cuestionan al propio presidente en este espacio, ¿no? Entonces la propaganda es otra lógica, es un discurso unilineal, es otra cosa completamente distinta. Doctor Lenin Martel, antes de ir al primer corte que tenemos de este programa, tú eres defensor de las audiencias del sistema público de revisión del Estado mexicano, además de ser profesor e investigador. ¿Tú has recibido quejas similares sobre este tema? Muy poco en realidad han sido contadas y al contrario, les encanta la mañanera. Es de los programas que más les gusta y no solamente eso, hay un programa después que se llama La Mañanera 360, donde se comenta la mañanera. Jorge Armando Rocha, ¿no? Con Jorge Armando Rocha. Y es muy importante porque finalmente es la explicación de problemas tan complejos, economía, sociedad, política, seguridad, que finalmente necesitamos a veces una mayor explicación y sobre todo lo que me gusta es qué dice la gente, porque hacen muchos sondeos. Entonces ahí vemos cómo la gente va aprendiendo y eso se llama cultura política y eso es algo muy importante. Esto que mencionas es importante, cultura política. Es un buen tema, ¿no lo cree? Escríbanos, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa de este tema de la mañanera y de que Mexiquense Televisión y Mexiquense Radio la transmitan? Bueno, vamos a un corte y después de este corte continuamos con el tema. Va a haber algunos de los testimonios que nos dieron justo algunas audiencias.
continuamos en Yo, audiencia mexiquense, con este tema muy importante de las mañaneras. Y como le decía, antes del corte, salimos a las calles a preguntar qué es lo que piensan sobre la mañanera. Veámoslo. Pues que está bien para que informe a todo el pueblo y sepamos lo que está haciendo y lo que va a ser. Bueno, es una opción a donde nos podemos enterar de lo que pasa en nuestro país y de lo que opina el presidente y la gente que opina sobre lo que él nos ha transmitido sobre estos 6 años que ha sido presidente aquí en la República Mexicana. Para mi gusto duran mucho, en menos tiempo puede decir todas las cosas que dice o incluso más. Me parecen buenas, a veces sí da una información verídica, a veces no. Muchísimas gracias a quienes participaron en este sondeo. ¿Cómo ves, maestro López Veneroni? Hay quien dice que son muy largas. Son muy largas, dependiendo de los temas, dependiendo de muchas cosas, pero en general el hecho de que hayan respondido, primero, quiere decir que de alguna u otra manera la ven. Segundo, que sí les genera interés. Y efectivamente siempre habrá un cuestionamiento sobre qué tan veraz es o no esto de yo tengo otros datos, pero bueno, forma parte del discurso político, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que hayan, que participen y que comenten. Sí, esa es la idea, ¿no, doctor Lenin Martel? Algo me platicabas, por cierto, fuera del aire, de la enorme, podríamos decir, audiencia que tiene la mañanera. Allí en el SPR, Canal 14. Sí, muchísimo. Y decía también que después hay otro programa que se llama La Mañanera 360, donde comentan acerca de la mañanera, tratan de explicar más qué fue lo que dijo el presidente, y es el programa de los programas que tiene más audiencias en el SPR, y les gusta mucho a las audiencias, porque les informa, les explica, y es algo bastante pedagógico. Sí, también aquí en Mexiquense TV, La Mañanera tiene una audiencia muy importante. También la tenía en el Canal 22, la sigue teniendo en Canal 22. Pero ¿qué les parece si vamos ahora a preguntarle a nuestras audiencias si deben o no los medios públicos transmitir La Mañanera? Vamos a verlo. Veamos. Me parece perfecto. Bueno, yo y mi hijo lo vemos a través de YouTube, lo vemos a veces por las mañanas o lo vemos por las noches, porque pues nos interesa siempre la opinión que nos da nuestro presidente sobre la solución de nuestro país. Pues a mí me gustaría que no nomás Mexiquense lo transmitiera, sino que por todos los medios de comunicación. Y además sirve para que en este medio mucha gente esté enterada de la información que da el presidente. Puede ser que en algún momento pues yo quiera verla, entonces puedo buscar en este medio local para poder estar enterada del tema que está tratando en ese momento. A quienes participaron, muchísimas gracias. Su participación es fundamental. Maestro López Veneroni, ¿cuál fue tu impresión? Es decir, está en televisión abierta, pero también hay una audiencia muy importante a través de las redes sociodigitales. Mira, creo que es fundamental no olvidar que ya estamos en un ecosistema mediático. Entonces, los medios públicos no se pueden quedar afuera del ecosistema, o incluso pueden ser el mecanismo para que ciertos discursos que algunos medios prefieren no tocar puedan tener una cabida en el espacio público, ¿no? Entonces, me parece muy bien que la vean vía YouTube, que la vean, que hayan seguimiento a través de X, Twitter, ¿no?, etcétera, pero sobre todo, repito, creo que sí es importante que en este ecosistema mediático esté presente ese discurso por diferentes medios, incluyendo los públicos. Claro, doctor Lenin Martel, y decían, pero debería estar en más medios incluso. Sí. A mí me llama mucho la atención en todos los medios. Esta afirmación, ¿no?, esta propuesta. Yo creo que después de 6 años hemos aprendido del valor que tiene este programa y cómo nos llenó de información para poder tomar decisiones en la vida pública. Y yo creo que es muy importante. Yo siempre digo de broma que soy doctor en ciencias políticas y sociales y por primera vez sé que lo que hace un presidente, porque anteriormente nos enterábamos qué pasaba años después, y eso todavía por rumores. Entonces, no, bueno, Peña Nieto, ¿cuántas conferencias habrá dado? 2, creo. Sí. Fue muy poco, se dice.
sencillo. ¿Y dónde las daba, no? Eran en Televisa, ¿no? Generalmente. Entonces esto es Y algo todo muy importante. en un ambiente muy controlado, que también Mucho, hay muy que controlado. considerar, ¿no? De las mañaneras, que no es un ambiente controlado. Ese Porque hay es- periodistas, lo decía el maestro López Veneroni, que interpelan al presidente de una manera muy directa. Y incluso a veces grosera, ¿no? Porque también ahí está la figura, que Claro. ahí, ¿cómo puede ser mejor? No es solamente, me gustaba esta, podría ser más corta. Sí, y también podría ser más corta, no solamente por las reiteraciones o divagaciones que hace el presidente, sino también por las preguntas o los cuestionamientos que se hacen. Pero de cualquier manera, yo cada vez que veo un exalumno, por ejemplo, de aquí del Estado de México, de Toluca, digo, wow, qué oportunidad de que puedan hablar con el presidente. ¿Y en qué país pueden hablar con el presidente? ¿Cuándo? Y periódicos locales, medios locales, y a mí se me hace algo muy, muy importante. Maestro López Veneroni, pues van a continuar las mañaneras en el próximo gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es ¿Qué correcto. piensas? ¿Qué propones? Mira. Tú que también has sido defensor de audiencias, en este caso de Canal 11. De entrada creo que hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno, se puede institucionalizar el espacio con el riesgo de que se pueda convertir en algo un poco aburrido, repetitivo. Y la otra, ojalá podamos escuchar con claridad, como lo oímos anoche con Kamala Harris, que por fin salió su propia voz, la propia voz de Claudia. Que no sea una reiteración de lo que ya vimos. Esto fue el estilo de López Obrador, el estilo de informar, pero ya termina su mandato y quizá haya que darle algún tipo de giro a la mañanera para que tenga mucho más sentido y le dé cabida a la personalidad, a la voz propia de Claudia. Doctor Lenin Martel, ¿qué tendríamos que hacer los medios públicos, además de transmitir las mañaneras, como se hace en Mexiquense Radio y en Mexiquense Televisión? Bueno, yo creo que hay muchas cosas que se tienen que hacer. Por ejemplo, retomar, ¿no? En otros programas esta intertextualidad, ¿no? Para otros programas, para que se siga comentando, porque ahí se va, como dijo el doctor Felipe López Veneroni, se van se va poniendo la agenda, y eso es algo muy importante, por ejemplo, y eso se tiene que retomar para hacer otro tipo de noticias, para hacer otro tipo de programas. Da mucha alimentación. Por ejemplo, hoy, ¿qué pasó con la intervención de Estados Unidos? Hoy incluso este cuestionamiento al embajador. Claro. Y que decían los medios nacionales acerca de eso. Eso nos da un alimento muy nutricional para conocer, para pensar, para, como decimos, ampliar la conversación en la vida pública. Para eso tiene que hacer. Para cerrar, una frase a las audiencias de cómo ver las mañaneras. Pues yo creo que hay que hacerlo con espontaneidad y con la seguridad de que estemos o no de acuerdo, vamos a encontrar información útil e importante. Yo diría dos cosas que siempre le digo a mis alumnos. Uno, pregúntense, ¿fue claro? ¿Fue relevante? ¿Qué aprendí? Es un gran cierre. Muy cierre. Doctor Lenin Martel, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y muchas felicidades por este nuevo espacio. Creo que es algo muy importante que tienen que hacer los medios públicos, hablar sobre los medios de comunicación. No, y para las audiencias, por Totalmente. supuesto. Maestro López Veneroni. Lo mismo, es una ampliación del espacio público, es una ampliación del el espacio donde podemos dialogar, pensar, proponer cosas, y qué bueno que el sistema mexiquense tenga esta apertura. Y qué bueno que estás tú al frente también del programa. Entonces, muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Pues ya, tenemos que hacer un corte. Por favor, no se vaya. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Continuamos en Yo, Audiencia Mexiquense. Muchas gracias a nuestros invitados, a Lenin Martel, a Felipe López Veneroni. Nos dan pues, realmente puntos de vista orientadores sobre la relevancia de este ejercicio que es histórico, el de la mañanera, y que va a continuar en la siguiente administración, ya así se anunció, de la doctora Claudia Sheinbaum. Ahí, ¿cuál es el papel de las audiencias? Pues es muy importante y por eso le trajimos este tema. Y también es muy importante que en un programa de esta naturaleza, como usted ya lo sabe, hagamos recomendación sobre lo mejor
que tenemos aquí. Y uno de los programas que ha buscado una interacción muy activa con las audiencias, con la ciudadanía, es Esfera Pública, que es un programa que conduce el periodista también muy reconocido, Juan Francisco Castañeda. De esto va la cápsula que le presentamos a continuación. Muchas gracias en verdad por estar denunciando. Muchas gracias. Problemas reales que merecen soluciones reales. Un ejemplo de programa de servicio público e interacción con las audiencias es Esfera Pública, que se transmite en Mexiquense TV desde el 4 de febrero de 2016, bajo la conducción del reconocido periodista Juan Francisco Castañeda. Un proyecto que yo presenté y que afortunadamente me aprobaron. La única petición que hice y que se ha respetado hasta ahora y de lo cual estoy muy agradecido es que nos permitieran trabajar sin ningún tipo de censura para poder escuchar a la gente. Y así ha ocurrido. En Esfera Pública se ha ejercido la libertad de expresión, con plena independencia editorial. Es un programa en el que las audiencias denuncian hechos de diferente índole, plantean problemas en su comunidad y buscan respuesta de las autoridades a través de la mediación de Juan Francisco Castañeda, así como de José Cárdenas, Karina Gutiérrez y Abadiel Martínez. Tener un espacio donde la gente pueda, gracias a su confianza y a su preferencia, llamarnos y decirnos cuál es el problema que tiene en su casa, en su calle, en su cuadra, en su manzana, en su lote, en su municipio. Y en sus ya 18 años de transmisiones ininterrumpidas, el equipo de producción de Esfera Pública se ha fortalecido con más conductores, reporteros y asistentes para atender los cuantiosos mensajes de las audiencias que se presentan por teléfono, correo electrónico y en las diferentes redes sociales, sobre todo WhatsApp. Lo que más nos gusta y nos llama la atención y nos sentimos satisfechos y creemos que estamos logrando nuestro objetivo es recibir las llamadas del auditorio de Esfera Pública y decirnos que la denuncia que nosotros presentamos al aire, que expusimos al aire, fue escuchada y por lo tanto su problema real fue resuelto. La realización del programa está a cargo de un talentoso equipo de producción y un profesional staff técnico, bajo la coordinación de su productor, Germán Vázquez. Esfera Pública está y estará siempre a tus órdenes. Y muchas gracias, en verdad, por tu preferencia y por tu compañía. Problemas reales que merecen soluciones reales. En la sección de esta semana le recomendamos el siguiente sitio web, Infodemia MX, que es una página en la que usted podrá ver pues todos los desmentidos que frecuentemente se hacen. Ya sabe, vivimos en un periodo de enorme cantidad de noticias falsas o de fake news, y ahí lo que se hace es aclararle a las audiencias cuáles son justamente esas noticias falsas. Infodemia MX es un proyecto que desarrolla el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano y usted lo está viendo en pantalla. Es muy útil. Con esto usted se empodera como audiencia. Y llegamos al final de Yo, Audiencia Mexiquense. Recuerde que este es un programa de participación. Esperamos sus quejas, sus comentarios sobre, por ejemplo, el tema que abordamos hoy, que fue sobre la mañanera, pero también, como sabe usted, del resto de la programación de Mexiquense Radio y Mexiquense Televisión. Usted también tiene acceso a diferentes vías de comunicación. Ya sabe, tenemos el WhatsApp, el correo electrónico, las diferentes redes sociodigitales. Nos vemos la próxima semana en Yo, Audiencia Mexiquense. Muchas gracias a este gran equipo por hacer posible este programa.